Imagina una familia tan poderosa que controla a la Iglesia Católica, tan corrupta que compra el papado, tan despiadada que asesina a cualquiera que se interponga en su camino, y tan depravada que los rumores de incesto los persiguen durante siglos. Esta no es ficción, esta es la historia real de los Borgia, la familia más criminal que jamás haya llegado al poder en Europa. Durante décadas controlaron Roma, envenenaron a sus enemigos, compraron obispos y convirtieron el Vaticano en el centro de operaciones de una red criminal. Para entender a los Borgia tenemos que viajar a Italia en el siglo XV, específicamente al Renacimiento. Esta era una época de arte, ciencia y cultura, pero también de corrupción absoluta. Italia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado constantemente en guerra. Roma era controlada por el Papa, quien no solo era líder espiritual, sino también un gobernante político con ejércitos y territorio. Y el puesto de Papa no se ganaba por santidad o devoción. Se compraba en literalmente las familias más ricas de Europa, sobornaban a los cardenales para que votaran por su candidato. La familia Borgia venía originalmente de España, de Valencia, donde eran conocidos como Borgia-an. Llegaron a Italia con ambiciones enormes y sin ningún escrúpulo moral. El patriarca que los llevó al poder fue Rodrigo Borgia, un hombre de inteligencia excepcional, pero de una corrupción sin límites. Era cardenal desde los 25 años, no por vocación religiosa, sino porque su tío había sido papa y le compró el puesto. Rodrigo entendió rápidamente que la Iglesia no era un lugar de espiritualidad, sino un negocio, y él estaba decidido a convertirse en el director ejecutivo más exitoso que Roma hubiera visto. Rodrigo Borgia vivió durante décadas como cardenal, acumulando riqueza y poder. Tuvo múltiples amantes y al menos 8 hijos reconocidos, algo completamente prohibido para un hombre de la Iglesia. Pero a él no le importaba. Sus hijos más famosos fueron César, Juan, Lucrecia y Jofré. Los crió abiertamente, les dio la mejor educación, les enseñó política, estrategia militar y manipulación. No los educó para ser buenos cristianos, los educó para ser conquistadores despiadados. Y en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, Rodrigo decidió que era hora de dar el golpe definitivo. La elección papal de 1492 fue la más corrupta en la historia de la Iglesia. Hasta ese momento, Rodrigo Borgia compró votos abiertamente. Les ofreció a los cardenales dinero en efectivo, palacios, tierras, títulos para sus familias, cargos eclesiásticos para sus sobrinos. Algunos cardenales recibieron literalmente carretas llenas de plata, entregadas en sus puertas. Rodrigo gastó una fortuna, pero funcionó. El 11 de agosto de 1492, a los 61 años, se convirtió en el Papa Alejandro VI, y desde ese momento, el Vaticano se transformó en la sede de la organización criminal más poderosa de Europa. Como Papa, Rodrigo no tenía ningún interés en asuntos espirituales. Su objetivo era enriquecer a su familia y expandir su poder territorial. Vendía cargos eclesiásticos al mejor postor. Si querías ser obispo o cardenal, tenías que pagarle. Vendía indulgencias, esos documentos que supuestamente perdonaban pecados. Vendía anulaciones matrimoniales a nobles que querían divorciarse. Todo tenía un precio, y el dinero fluía directamente a las arcas de la familia Borgia. Usaba los ejércitos papales, no para defender la cristiandad, sino para conquistar territorios que luego entregaba a sus hijos. Convirtió la religión en un negocio familiar extremadamente lucrativo y sin ningún límite moral. Pero el verdadero cerebro criminal de la familia era su hijo César Borgia. Este hombre era brillante, despiadado y absolutamente carente de conciencia moral. Su padre lo hizo cardenal a los 18 años. Pero César no quería ser hombre de iglesia. Quería ser guerrero y conquistador, dominar Italia por la fuerza. Rodrigo le consiguió una dispensa papal para renunciar al cardenalato, algo prácticamente inaudito. César se convirtió en comandante militar y comenzó una campaña de conquista brutal por toda Italia central. Su método era simple y efectivo. Llegaba a una ciudad, ofrecía rendición pacífica o destrucción total. Si aceptaban, entraba,
Asesinaba a los líderes locales de todos modos. Instalaba a sus propios gobernadores y continuaba hacia la siguiente ciudad. César era conocido por su crueldad calculada. Una de sus tácticas favoritas era invitar a los señores locales a reuniones de paz. Cuando llegaban desarmados y confiados, los arrestaba y ejecutaba. En una ocasión, invitó a varios capitanes mercenarios que trabajaban para él a una cena en Cenigalia. Los recibió con sonrisas y abrazos. Al final de la noche, todos fueron estrangulados. César entendía que el miedo era más efectivo que el amor para mantener el poder, y se aseguró de que todos en Italia lo temieran absolutamente. Incluso Maquiavelo, el famoso pensador político, usó a César como modelo para su libro El Príncipe, donde argumenta que los gobernantes deben ser despiadados para mantener el poder. Pero además de militar, César era un asesino personal. Se rumoraba que él mismo participaba en los asesinatos, que disfrutaba del acto físico de matar. Llevaba siempre una máscara, porque sufría de sífilis que le desfiguraba el rostro. Esta máscara lo hacía aún más aterrador. Aparecía en las cortes europeas vestido completamente de negro, con la máscara puesta, y todos sabían que si cruzabas a César Borgia, terminarías muerto. No era una amenaza vacía, era una promesa que cumplía religiosamente, y tenía la protección absoluta de su padre el Papa, lo que significaba que era intocable. Nadie podía arrestarlo, nadie podía juzgarlo, nadie podía vengarse de él sin enfrentarse al poder completo del Vaticano. Era el criminal perfecto, protegido por la institución religiosa más poderosa del mundo y sin ningún límite para su violencia. Pero ningún miembro de la familia Borgia fue tan controvertido como Lucrecia Borgia. Durante siglos fue retratada como una envenenadora serial, una mujer fatal que seducía a hombres para luego matarlos. Las leyendas decían que llevaba un anillo hueco lleno de veneno que usaba para asesinar a sus enemigos, que participaba en orgías en el Vaticano organizadas por su padre, que tuvo relaciones incestuosas con su padre y su hermano Cesarán. La historia la convirtió en un monstruo. Pero la realidad es más complicada y, en algunos aspectos, más triste. Lucrecia fue más una víctima que una villana, aunque ciertamente no era inocente. Rodrigo usó a Lucrecia como pieza de ajedrez político desde que era niña. La casó por primera vez a los 13 años con Giovanni Sforza, un noble menor. El matrimonio era puramente político, para crear una alianza con la poderosa familia Sforza de Milán. Pero cuando esa alianza ya no le convenía a Rodrigo, simplemente anuló el matrimonio. Giovanni tuvo que firmar un documento declarando que era impotente y que el matrimonio nunca fue consumado. Una humillación pública enorme. Después, Giovanni acusó públicamente a Rodrigo de querer anular el matrimonio porque él mismo tenía una relación incestuosa con su hija. Nunca se pudo probar, pero el rumor persiguió a Lucrecia por siempre. El segundo esposo de Lucrecia fue Alfonso de Aragón, un joven príncipe guapo y aparentemente dulce. Ella tenía 18 años y, según las cartas que sobrevivieron, realmente se enamoró de él. Tuvieron un hijo juntos, pero Alfonso cometió el error de enemistarse con César en una noche. Fue atacado por asesinos en el Vaticano. Le dieron múltiples puñaladas, pero sobrevivió. Lucrecia lo cuidó personalmente durante semanas mientras se recuperaba. Pero César no iba a dejar testigos de su fracaso. Envió a un sicario llamado Michelero, su asesino personal de confianza, directamente a la habitación donde Alfonso se recuperaba. Michelotto lo estranguló frente a Lucrecia. Ella tenía 19 años y acababa de ver cómo su hermano asesinaba a su esposo. Ese fue el momento en que Lucrecia entendió realmente quiénes eran los Borgia. No había escape, no había amor real, solo poder y muerte. Su familia era una maquinaria de destrucción que devoraba todo a su paso, incluso la felicidad de sus propios miembros. El arma favorita de los Borgia era el veneno, y específicamente un veneno que ellos llamaban cantarella. Nadie sabe exactamente qué era, probablemente arsénico mezclado con otros componentes, pero era extremadamente efectivo y difícil de detectar. Los Borgia lo usaban constantemente contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Si un cardenal rico se oponía a ellos, misteriosamente moría días después durante una cena. Si un noble no pagaba sus deudas a los Borgia, enfermaba súbitamente
y fallecía. Los rumores en Roma eran que nadie estaba a salvo, que los Borgia envenenaban el vino, la comida, incluso las cartas que enviaban, porque ponían veneno en el papel. Micheletto Corella era el brazo ejecutor de Cesare. Este hombre era un asesino profesional que trabajaba exclusivamente para los Borgia. Era responsable de docenas, quizás cientos de muertes. Su especialidad era el estrangulamiento, porque no dejaba evidencia obvia de asesinato. Podía hacer parecer que alguien había muerto de causas naturales. Micheletto era tan leal a César que incluso después de que el poder de los Borgia colapsó, siguió intentando matar a los enemigos de su antiguo patrón. Eventualmente fue capturado y ejecutado, pero se llevó a la tumba los secretos de cuántas personas realmente mató para la familia. Los historiadores estiman que fueron más de 50 asesinatos directos. Los Borgia también organizaban fiestas infames en el Vaticano. La más famosa fue el Banquete de las Castañas en octubre de 1501, según documentos de la época. 50 prostitutas fueron traídas al Palacio Papal. Las hicieron bailar desnudas mientras los invitados, incluyendo al Papa Alejandro y a César, las observaban desde sus asientos. Después organizaron competencias obscenas con premios para los participantes más activos. Todo esto sucedió dentro del Vaticano, la sede de la cristiandad. El escándalo fue tan grande que incluso en esa época de extrema corrupción, los cronistas quedaron horrorizados, pero a los Borgia no les importaba. Eran intocables, o al menos eso creían. Pero el reinado de terror de los Borgia no podía durar para siempre. En agosto de 1503, tanto el Papa Alejandro como César enfermaron gravemente después de una cena. Los rumores dijeron que accidentalmente bebieron vino envenenado que habían preparado para un cardenal rico. Alejandro tenía 72 años y su cuerpo no resistió. Murió el 18 de agosto de 1503. Su cadáver se descompuso tan rápido y se puso tan negro que los rumores decían que el diablo había venido personalmente a llevarse su alma. César sobrevivió, pero quedó debilitado, y sin su padre protegiéndolo, su imperio comenzó a colapsar inmediatamente. Todo lo que había construido con sangre se derrumbó. Los enemigos de los Borgia, que habían estado esperando este momento durante años, atacaron inmediatamente. César fue arrestado. Sus territorios conquistados le fueron arrebatados. Sus aliados lo abandonaron. El nuevo papa, Julio II, odiaba a los Borgia y se aseguró de que César nunca recuperara el poder. La venganza fue brutal y completa. César escapó de prisión y huyó a España, donde su familia todavía tenía influencia. Intentó reconstruir su poder, pero ya era demasiado tarde. En 1507, durante una batalla menor en Navarra, César Borgia fue asesinado. Tenía 31 años. El hombre que había aterrorizado a toda Italia murió en un campo de batalla oscuro, casi olvidado por la historia. Lucrecia, por otro lado, tuvo un destino diferente. Su tercer matrimonio fue con Alfonso de Este, duque de Ferrara. Finalmente encontró algo de paz. Se dedicó a las artes, patrocinó a artistas y poetas, y según todos los relatos, se convirtió en una duquesa respetada. Tuvo 8 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. Se volvió religiosa en sus últimos años. Pasaba horas en oración. Llevaba cilicio para castigarse por sus pecados pasados. Murió en 1519, a los 39 años, durante un parto complicado. Sus últimas palabras fueron una confesión de sus pecados y una súplica de perdón. La mujer, que había sido usada como peón, finalmente encontró algo de redención. Entonces, ¿qué nos deja la historia de los Borgia? Nos muestra que el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso en las instituciones que deberían ser sagradas. Los Borgia convirtieron la Iglesia Católica en una empresa criminal familiar. Asesinaron, robaron, mintieron y destruyeron vidas sin ningún remordimiento ni consecuencia inmediata. Pero también fueron productos de su tiempo. El Renacimiento italiano era brutal, violento y corrupto. Los Borgia simplemente jugaron el juego mejor que nadie. Fueron monstruos, sí, pero monstruos extraordinariamente inteligentes que entendieron que en política no hay moral, solo poder, y lo ejercieron sin piedad durante décadas enteras de terror. Durante siglos fueron odiados,
Sus nombres se convirtieron en sinónimos de corrupción y maldad, pero paradójicamente también financiaron a algunos de los mejores artistas del Renacimiento. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, todos recibieron comisiones de los Borgia. El dinero robado y manchado de sangre se convirtió en arte eterno que hoy admiramos. Es la contradicción perfecta del Renacimiento italiano, en belleza nacida de la brutalidad. Arte financiado con crimen. Los Borgia destruyeron vidas, pero también crearon cultura. Fueron los criminales más sofisticados de su época, y su legado sigue fascinando al mundo más de 500 años después de su caída del poder.